Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Plato Abierto, pendientes siempre de la actualidad. Estamos esperando a que llegue nuestra compañera Paula Montes de Tui, donde se realizaba esa visita a la Comandancia Naval del Miño del Rey Felipe. Enseguida tendrán todas las imágenes en los siguientes boletines de Televigo, pero antes, si nos vamos a quedar con la Armada, vamos a acercarnos al mar, a las Rías Baixas, porque saben que hace unos días, y aquí tienen las imágenes, se avistaban unas orcas en el océano aquí muy cerquita y un barco de la Armada grababa estas imágenes. Bueno, empezaron grabando estas imágenes y acabaron grabando cómo se rompía el timón. A partir de ahí, varias teorías. Hay periódicos que han titulado avistamiento de orcas asesinas en Vigo y otros que dicen que simplemente estos animales buscaban sociabilizar. Enseguida se lo preguntaremos a Marcos Fernández, porque como es habitual en los miércoles, vamos a recuperar secciones que teníamos ya la temporada pasada y nuestro veterinario de cabecera va a estar con nosotros en la segunda parte del programa. ¿Saben ustedes que como estamos haciendo programas COVID, programas por videoconferencia, no tenemos directo, de manera que no pueden llamarnos por teléfono, pero sí nos pueden enviar sus consultas a nuestro veterinario, a nuestro correo electrónico platoabierto@televigo.es, platoabierto@televigo.com, que digo yo .es. Y ahora sí recuperamos también otro colaborador y otra sección habitual. Accessority patrocina esta sección. La sección es de Accessority, nuestro colaborador es David Alfaya. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Qué bien te ha tratado el verano, ¿eh? Sí, lo mejor que podemos. Bueno, yo te veo moreno, te veo feliz, que es importante, y sé que estáis además con mucho trabajo y dispuesto a actualizar a nuestros espectadores todas las novedades jurídicas que hemos tenido en verano, porque sí es cierto que aunque agosto siempre decimos que es un mes inhábil, julio no lo fue y tenemos sentencia europea. Sí, fue un verano muy raro, con trabajo durante el mes de agosto, que fue la excepción, y la sentencia del 16 de julio de la Unión Europea, una sentencia que vuelve a contradecir al Tribunal Supremo y dice que sí que se pueden recuperar el 100% de los gastos de las hipotecas y además la comisión de apertura, que eso sí que fue una diferencia muy importante, porque el Supremo nos había dicho que no, y la Unión Europea ahora dice que sí, que se puede recuperar la comisión de apertura. Lo decías tú, una vez más contradice al Supremo. ¿Qué prevalece? Pues es una situación un tanto extraña y genera una confusión en los consumidores y en los afectados por las hipotecas, porque la Unión Europea dice que se puede recuperar el 100% de los gastos y la comisión de apertura. Probablemente el Supremo en los próximos meses va a volver a decir otra vez algo sobre la comisión de apertura y, mientras tanto, los jueces, caso por caso, irán resolviendo una cosa dependiendo de cada circunstancia del caso. Debemos recordar que la Unión Europea no anula todas las cláusulas, la comisión de apertura y todos los gastos de hipoteca, sino que dice que se pueden anular, o sea, que pueden ser abusivos cuando no existe transparencia. Por eso hay que revisar caso por caso. ¿Qué es lo que estáis recomendando vosotros a los consumidores y, por tanto, qué recomiendas a nuestros espectadores? Bueno, durante unos años recomendábamos esperar a ver qué decía la Unión Europea. Ahora mismo ya tenemos la sentencia de la Unión Europea, con lo cual recomendamos reclamar los gastos y reclamar la comisión de apertura. El matiz va a ser si va a ser el 100% de los gastos o, como dijo el Supremo, porque fíjate que el Supremo el 24 de julio, unos días después de la sentencia de la Unión Europea, vuelve a insistir que el gasto del notario es el 50%. Entonces puede haber esos matices de si el 50% del gasto de notario, lo que tenemos muy claro es que va a ser gasto de notario, gasto de gestoría, registro de la propiedad y comisión de apertura. Va a suponer un dinero, entonces recomendamos reclamar. Ahora mismo sí que recomendamos ya reclamar, presentar las reclamaciones primero por escrito al banco, pero nos va a obligar probablemente en casi todos los casos a acudir a la vía judicial después. Ahora te pregunto cómo se reclama, qué es lo que hay que hacer primero, pero antes, a ver, entiendo que hay hipotecas y hipotecas, igual que hay casas y casas y propiedades, no es lo mismo una hipoteca por una vivienda pequeña que por una casa en la playa, pero ¿cuánto calculáis más o menos que podría recuperar un consumidor medio? Bueno, pues para hacernos una idea, la comisión de apertura
está situada entre el 0,5 y el 1,5. Entonces, yo diría que para hacer un cálculo rápido es un 1% de la hipoteca. Una hipoteca de 100.000 euros son 1.000 euros de comisión de apertura. Y aproximadamente otro 1% va a ser de gastos. O sea, es decir, estamos hablando de que una hipoteca de 100.000 euros va a estar sobre el 2, el 2,5%, para hacer un cálculo rápido, para hacerse una idea de que serían de 100.000 euros unos 2.500 euros. Es una cantidad que vale la pena ya reclamarla, aunque ahí no se va a incluir la parte más gorda del gasto, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el que se paga cuando se tramita la hipoteca. Eso ya quedó muy claro tanto por el Supremo como por la Unión Europea, que no lo va a poder recuperar el consumidor. Pero estamos hablando de que puede haber dependiendo de la hipoteca media, pero una hipoteca media va a estar entre 2.000 y 2.500 euros por hipoteca. Y ahora sí, para recuperar esos 2.000, 2.000 y pico como mínimo, ¿cómo tenemos que hacer para reclamar? ¿Cuál sería el primer paso? Claro, lo primero, reclamación por escrito al banco, diciendo que conforme a la sentencia de la Unión Europea entendemos que son nulos los gastos que nos cobraron y la comisión de apertura. Esperar la contestación, pasará unos meses y después no va a quedar más remedio con la denegación de la solicitud de esa reclamación de presentar la demanda en el juzgado. Y, por desgracia, va a ir al juzgado de cláusula suelo especializado en hipotecas con la lentitud que lleva y es un proceso lento. O sea, se va a tardar de media sobre unos 2 años en recuperar el dinero. Bueno, estamos hablando de esa sentencia, estamos hablando de la hipoteca, pero ya que hablamos de bancos, que es algo que hacemos mucho en esta sección, si te parece, también podemos recopilar un poco qué clases de comisiones nos cobran y qué comisiones son adecuadas y cuáles no. Sí, porque la verdad es este 2020 tan raro que estamos viviendo, pero que arrancó con la subida de comisiones bancarias. O sea, todos los bancos aumentaron las comisiones, las normales, la de tener una cuenta abierta, la del descubierto, la de cuando se produce una devolución o un impago de una cuota. Son comisiones que de media se están situando, para que nos hagamos una idea, entre 100 y 150 euros anuales. Algunos bancos las cobran mensualmente o trimestralmente o semestralmente, pero al final estamos pagando entre 100 y 150 euros por cuenta bancaria en el banco. Sí, no más. ¿Cuáles son los más habituales? La más habitual, la que prácticamente tenemos todos, es la comisión de mantenimiento de la cuenta. Los bancos, aparte, los bancos establecen esa comisión, la aumentan, la varían como les da la gana, con lo cual, si no estamos muy atentos a los requisitos para no tener que pagar esa comisión de mantenimiento, nos vamos a llevar la sorpresa de encontrarnos en la cuenta un cargo, aparte es un cargo sin avisar, de esa comisión de mantenimiento. Hay que estar muy atentos a las condiciones, preguntarlas y además también se pueden reclamar, evidentemente. ¿Cuál es la de mayor cuantía, más o menos, que podemos llegar a pagar o entre cuánto va la de menos y cuánto la de más? La comisión de mantenimiento, hay entidades que no cobran nada, hay entidades que la comisión de mantenimiento es gratuita y hay otras entidades que están cerca de los 200 euros anuales. Vaya. Claro, pero además de eso se produce, la que suma muchos importes es la comisión de impagos de recibos. Si nos tienen recibidos muchas consultas donde una persona recibe la nómina determinado día del mes, vamos a poner que cobra el día 30 y le pasan recibos, pues el día anterior cuando aún no entró la nómina y esos recibos a veces van devueltos y son comisiones normalmente de 30 a 35 euros por cada devolución de recibo. Entonces nos podemos encontrar con que aparte de esa comisión de mantenimiento de una media de 150, podemos tener a lo largo del año 3, 4, 5, 10 comisiones de devolución de recibos y estamos hablando rápidamente, nos ponemos en 600, 700 euros de comisiones a lo largo del año y son comisiones que se pueden recuperar, no hay que darlas por perdido ese dinero. ¿Cuáles podemos reclamar? ¿Todas? Todas, se pueden recuperar todas. Hay que siempre presentar una reclamación por escrito, como siempre recomendamos, una reclamación por escrito al banco, diciendo que no estamos conformes con esas comisiones y normalmente el banco lo que suele hacer es retrotraer algunas comisiones y devolver una parte de ellas. En algunos casos devuelve una parte o en otros casos no, pero se pueden reclamar todas. ¿Por qué se pueden reclamar? Pues por una razón muy importante. Lo que hablamos siempre del tema bancario es la falta de transparencia. O sea, no nos avisan, no nos advierten, no nos explican lo que nos van a cobrar. Porque si somos conscientes de que nos van a cobrar esa comisión o de los gastos que supone, podemos elegir en cambiar de banco, tomar alguna alternativa. Si nos lo ocultan y sobre todo, como pasó este año, las aumentan de forma muy importante sin avisarnos, nos llevamos la sorpresa en el momento que pasan por la cuenta bancaria. No tenemos posibilidad de reacción. Entonces, todas pueden ser anulables. O sea, todas se pueden anular, de principio.
¿Cuándo podemos decir que una comisión es abusiva? Porque claro, depende de cuánto te cobren, ¿no? Según la disconformidad también del cliente. Claro. Es abusiva simplemente cuando no somos informados o no tenemos el consumidor no tiene conciencia de que le van a cobrar eso, no se le explicó convenientemente, ya es una causa de abusividad. Ajá. Y después también es causa de abusividad, como dijo el Tribunal Supremo precisamente en esta sentencia de la Comisión de Apertura de Hipotecas, cuando no se corresponde con un servicio real. Es decir, cuando nos están cobrando un 1% o nos están cobrando la que te decía de 30 euros o 35 euros por devolución de recibo, de forma automática, porque realmente al banco ese gasto no está justificado de por qué cobran esos 30 a 35 euros. Entonces, si no se informó o no se justifica de por qué es el gasto, se pueden anular las comisiones. Si después de presentar este escrito en el banco no nos han hecho caso, estoy segura de que hay un paso a posteriori. Claro, después lo que tenemos que hacer es presentar la reclamación en el juzgado. Existen varias formas, se puede hacer individualmente o cada vez aparecen más plataformas de perjudicados para adherirse a ellas y poder reclamar conjuntamente. Nosotros recomendamos, cuando son comisiones pequeñas, estamos hablando, por ejemplo, de la comisión de apertura o de devolución de recibos, estamos hablando de 200, 300 euros, lo bueno en esos casos es asociarse a una plataforma para todos juntos hacer presión hacia la entidad bancaria. Y cuando son cantidades más importantes, como la comisión de apertura de hipotecas, o cuando son comisiones, si a lo largo del año estábamos hablando de que las comisiones fueron sumando y al final suponen 1.000 euros, entonces es mejor presentar la reclamación y la demanda de forma individual. David, pues continuaremos también esta temporada hablando de todos estos asuntos que interesan sobre todo a los espectadores como consumidores, porque yo no sé si por suerte o por desgracia ya casi ninguno guardamos el dinero debajo del colchón. Sí, estamos todos afectados por el tema bancario y la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y cada vez intentamos explicarlo más para saber que se pueda, lo que podemos hacer y que no estamos indefensos. David Alfaya, Assesority, nos vemos y nos hablamos el próximo miércoles. Perfecto, María, un saludo. Un abrazo enorme y nosotros continuamos. En otoño vuelven las nuevas exposiciones a Fundación con varias muestras sobre ilustración contemporánea, la relación entre el cómic y el arte, los océanos y el medio ambiente, el grafismo de Castelao o la vida en pandemia. Así, en Galicia en Vilo, a través del trabajo de varios fotógrafos profesionales gallegos, se aborda desde su mirada personal y profesional distintos aspectos del tiempo de confinamiento y de sus repercusiones en todos los aspectos de nuestra sociedad. Nuevas relaciones, nuevas formas de trabajar, de aprender, de comprar, de hacer deporte, de jugar y todo ello sin perder de vista la crisis sanitaria y el reconocimiento al gremio de sanitarios y a todas las personas cuya labor es esencial en este periodo. Pero a partir de septiembre se inaugura también la exposición Vivir el mar, en la que Philip Plisson muestra sus emblemáticas fotografías, el estado de los mares y océanos, e invitan a adquirir un compromiso con la conservación del medio marino, origen y sustento de la vida en nuestro planeta. La programación expositiva se completará con la muestra Castelao Grafista, la tercera muestra internacional de ilustración contemporánea y una muestra antológica del ourensano David Rubín, bajo el título Sacrificio y Ascensión, 15 años de cómic de David Rubín. Y nos vamos a Navia para saludar a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Bienvenido, qué alegría volver a verte. Te das cuenta que este año es un año de reencuentros todo el rato. Nos reencontramos después del confinamiento, ahora después del verano. Yo me quedo con las buenas noticias. Seguimos conectados, en la distancia, pero conectados. Oye, y te digo que me quedo con las buenas noticias y eso que estamos un poquito... iba a decir desde los informativos, hartos de dar datos de coronavirus. En realidad no estamos hartos de dar datos, estamos hartos de que continúe la pandemia, que haya gente que continúe enferma y que incluso continúe habiendo fallecimientos. Y pese a eso, todavía te voy a preguntar por otra enfermedad que no sé si preocupa o no, que es la del virus del Nilo, pero antes, porque quiero empezar de forma positiva, vamos a hablar de esas orcas asesinas o no. Tú me contarás, porque han generado innumerables reacciones. Tenemos en la portada de un periódico el otro día, decía: orcas asesinas atacan un barco en las Rías Baixas. Y luego otros expertos decían: orcas interactúan con un barco en las Rías Baixas. Yo creo que es diferente. Si te parece, vemos las imágenes y ahora nos comentas qué hacen las orcas, están interactuando, están atacando. Vale, lo vemos. ¿Las tenemos? Ahí están. No es la misma. Está en el timón, Jaime, está empujando por ahí. ¿Quién me está empujando? La hija de puta. Oye, pues que nos dé más calle, llegamos antes. Venga, vamos.
ver si me va a romper el timón, Bueno, en algún momento se llegan a ver bastante bien las orcas. ¿Estaban ya preocupadas por el timón o tenían la duda? Finalmente el timón se lo llevó por delante la orca. Pero dime tú, jugando. Yo creo que es mucho decir esto de que es atacando. Esto, pues expertos en cetáceos nos lo pueden confirmar mejor, en comportamiento de este tipo de animales, pero normalmente no atacan una embarcación, sino todo lo contrario, ¿no? Pueden alejarse de ellas. Probablemente aquí fue algo de juego o algo que les atraía de ese timón, pues no sé, el material, el color, pero no se puede catalogar como un ataque como tal. Normalmente estos animales pasan por nuestras costas de vez en cuando en sus procesos de caza, ¿no? de grandes peces que suelen pasar por aquí o por el estrecho de Gibraltar, pero aunque interactúen con embarcaciones, es muy raro el contacto como vemos en este vídeo, ¿no? Es increíble porque en muchas otras zonas, Gibraltar por ejemplo, se hacen muchos avistamientos de cetáceos entendido como itinerario turístico, ¿no? Y aquí, yo no sé si es bueno o es malo, pues probablemente sea bueno teniendo también una zona de paso, está muy poco explotado turísticamente, ¿no? Sí, bueno, pueden influir diferentes cuestiones, ¿no? Una, el tema del clima, que en nuestra costa, pues por ejemplo, todo el invierno es mucho más difícil el mantener pues operativos estos barcos de y otra, la gran cantidad de costa que tenemos y no tenemos un paso tan estrecho como puede ser el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces es bastante más dispersa su pasada y menos la probabilidad de encontrarnos con ellas, ¿no? Pero sí que está claro que pasan por aquí diferentes tipos de cetáceos, como ya hemos visto este verano, ¿no? Con las ballenas, las grandes ballenas, o ahora las orcas o las candorcas, como le llamamos en gallego, ¿no? Bueno, vivimos en una zona privilegiada y yo creo que esto incluye también el clima, aunque en invierno sea un poco menos benigno, porque creo que el mosquito del virus del Nilo prefiere las zonas de calor. Sí, bueno, volvemos a hablar de una enfermedad vírica, una enfermedad zoonótica, ¿no? que se transmite, como vemos, entre animales y humanos. Y en este caso es un virus que ha saltado ahora mismo a las noticias porque en Andalucía tenemos un brote. Hay que recordar que es una enfermedad que puede afectar a diferentes mamíferos, aunque digamos que su ciclo lo completan en aves, fundamentalmente en los cuervos, ¿no? Y de aves, pues los mosquitos cuando transmiten este virus a una persona, por ejemplo, o a un caballo, pueden dar lugar a síntomas normalmente neurológicos, ¿no? Creo que han fallecido en Andalucía 3 personas y hay pues unas cuantas de decenas hospitalizadas por síntomas neurológicos, aunque la mayoría de las personas infectadas lo pasan de forma asintomática, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que desarrollan pues, este proceso neurológico, una meningitis o una meningoencefalitis, que obviamente puede ser muy grave, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros síntomas, como la meningitis, el dolor de cabeza y el malestar general? En general, muchas veces pasa como un proceso febril, ¿no? Un proceso, podemos decir, como gripal, pues malestar general, fiebre, pues luego se puede complicar con síntomas neurológicos, dolor de cabeza y acabar pues con incluso pues el coma, ¿no? O la muerte de las personas que desarrollan los síntomas más graves, ¿no? ¿Hay trucos para intentar evitarlo? Porque entiendo que la única opción es que no te pique el mosquito, ¿no? Claro, entonces, bueno, esto, por ejemplo, en los perros estamos muy habituados por el tema de la leishmania, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces, pero el uso de repelentes de mosquitos, en productos que eviten la picadura del mosquito a las personas, el utilizar también productos, a lo mejor antiparasitarios en los caballos, ¿no? Gente que tiene caballos, para que no haya cantidad de mosquitos que suelen rodearles. Y luego evitar el salir a la calle, pues justo al anochecer, que es cuando en esas zonas donde se está transmitiendo es donde hay pues más posibilidades de picaduras, y utilizar mosquiteras para que no entren en el domicilio, ¿no? Esto es un poco lo que se suele recomendar. Intentar también evitar zonas donde se reproducen los mosquitos y recordemos que sobre todo utilizan aguas estancadas, ¿no? Si tenemos estanques cerca, si tenemos sitios donde el agua se queda estancada, pues hay que intentar eliminarlos, ¿no? O tratarlos para que no haya ahí mosquitos. A veces los medios de comunicación somos un poco alarmistas y también hace una semana aproximadamente leía en un medio de comunicación, en un diario escrito,
las opiniones de un experto que decía que cabía la posibilidad de que este tipo de mosquitos se extendiese a toda la península. Teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de eso y de muchas otras cosas, ¿cuál crees tú que va a ser la evolución de este mosquito? ¿Hay algún dato empírico que nos pueda indicar? Bueno, se puede extender, lo que pasa es que normalmente van muy ligados a una zona en concreto donde tienen su hábitat y donde hay unas condiciones climáticas que les favorecen su reproducción y la propagación de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad no se ha diagnosticado por primera vez en España, ya hubo algún foco más, y fuera de España debe llevar como unos 20 años que se diagnosticó por primera vez en Estados Unidos, ¿no? Entonces van apareciendo focos que normalmente no son focos demasiado extensos, pero que hay que controlar, pues, el movimiento de animales, hay que controlar lo que decíamos antes, la población de esos vectores, ¿no?, de los mosquitos, y normalmente es más estacional. Se supone que si las temperaturas propias del otoño no van a permitir que esos mosquitos se sigan reproduciendo y extendiendo, ¿no? Pero cada vez hablamos más de las enfermedades emergentes, que no son nuevas enfermedades, pero sí que son enfermedades que vuelven a dar un poco, salen un poco en las noticias porque aparecen estos focos que preocupan, ¿no? Marcos, Hay que recordar que normalmente no es contagioso de una persona a otra persona o de un caballo a una persona, sino que es a través de un vector, ¿no? Y normalmente el vector, para transmitirnosla, tiene que picar a esas aves que decíamos, ¿no? Es los mamíferos, el caballo, que es una de las especies más afectadas, o nosotros, no solemos tener una carga viral como para contaminar a ese mosquito y transmitirlo a su vez. la última, y aquí me voy a retrotraer en el tiempo porque hacíamos unos meses que no nos veíamos, hacíamos unos meses que no hacíamos la sección de Plató Abierto, pero lo recuerdo, lo tengo en la chuleta, que en el último programa dejábamos un tema pendiente que era el síndrome del branquicéfalo. Sí, creo que a raíz de una pregunta que nos había hecho un espectador, habíamos dicho, bueno, pues la semana que viene explicamos un poco qué es el síndrome del braquicéfalo, ¿no? El braquicéfalo, como ya sabes, María, son estas razas, ¿no?, que llamamos chatas, que tienen, pues, esta nariz tan cortita. Pues hablamos de bulldog inglés, hablamos de carlino, hablamos de bulldog francés, por ejemplo, ¿no? Y es un problema que suele afectarles desde jovencitos, ¿no? Y que si se detecta pronto, si se detecta cuando el animal es joven, hay que intentar solucionarlo quirúrgicamente. ¿En qué consiste? Bueno, pues en una serie de alteraciones anatómicas de la nariz, del paladar, de las fosas nasales por dentro o de la tráquea, es decir, de las vías respiratorias. Y esas alteraciones anatómicas hacen que al perro le cueste, obviamente, pues respirar, que sea más dificultosa esa respiración. Si a eso le sumamos un poco de ejercicio o un poco de calor, como por ejemplo estos días, pues el perro braquicéfalo puede sufrir un distrés respiratorio más severo, ¿no? Y que le lleve incluso a veces a tener dificultades serias y a necesitar, por ejemplo, oxigenoterapia, ¿no? La solución, como os decía, es quirúrgica, ¿no?, sobre todo en animales jóvenes, y estos animales muchas veces el propietario lo que nota es que roncan mucho, ¿no? Pues cuando roncan mucho hay que intentar investigar y ver qué pasa con su nariz, con su laringe y con su tráquea. Solución quirúrgica cuando son jóvenes, y cuando son mayores entiendo que hay paliativos. Sí, siempre hay. Bueno, primero, lo más importante es, si tengo un animal que sospecho que tiene este problema del síndrome del braquicéfalo, pues es evitar el calor, el ejercicio intenso, los momentos de demasiada, digamos que nerviosismo para el perro. Y si es un perro que, como decíamos antes, ronca mucho y tiene dificultades respiratorias, intentar pasar por quirófano para solucionar, para facilitar la inspiración, ¿no? Y luego hay tratamientos, obviamente, médicos que le pueden ayudar, ¿no?, a bajar la inflamación. Pero lo más importante es intentar evitar esos momentos en los que se puede desencadenar una dificultad respiratoria más exagerada, porque si no el perro puede entrar en colapso y llevar a una consecuencia fatal, ¿no? Señores, si ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre este asunto o cualquier otro relacionado con el mundo animal, recuerden que el correo electrónico es platoabierto@televigo.com, y aunque no presencialmente, sí a una distancia corta, vamos a tener aquí a Marcos Fernández desde el Centro Veterinario Navia para dar respuestas o explicaciones a esos temas que les preocupen. Así que, Marcos, tenemos una cita el próximo miércoles. Nos vemos la semana que viene, María. Un saludo a todos. Un beso enorme. Señores, y un beso también a ustedes. Volvemos mañana con más.